a México y de ahí a Estados Unidos, y con un horario pues muy digamos, estricto, tuvimos que alterar un poco ese orden. La idea es continuar un poco con la dinámica que llevábamos. Había una sesión de conclusiones con el profesor Porter en la que íbamos a intervenir también el doctor Julián Domínguez y yo. La idea es que más bien esta parte de la jornada, del taller, la abramos con algunas de esas reflexiones que nos deja el doctor Porter, que sirvan de alguna forma de marco para la discusión que vamos a tener. Y yo entonces me permitiría hacer unas reflexiones, si se quiere, un poco desordenadas, pero en el orden y en el que las hizo el profesor Porter. El profesor Porter mencionaba algunas cosas, creo, de resaltar bastante interesantes, y arrancó haciendo en su etapa final de conclusiones, y no me refiero a las cuatro tareas que nos dejó, sino a la previa, alusión al TLC entre Colombia y Estados Unidos. Yo creo que esto es válido no solo para el TLC entre Colombia y Estados Unidos, sino con el resto del mundo, el resto de TLCs que estamos negociando. Él decía, hay que mirar esto como una oportunidad, y esa, pues ustedes saben, ha sido la posición del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo también. Esto no se trata de minimizar la problemática que pueda haber para sectores y para regiones relacionados con el cierre de estos tratados, pero sin duda alguna representa un número importante de oportunidades que tenemos que saber aprovechar. En muchos casos no hemos hecho la tarea, pero esto lo que nos pone es un reto, y es normal de la condición humana, creo, procrastinar, es decir, que mientras no haya cosas que lo obliguen a uno a hacer las tareas, uno se duerme en los laureles, y esto nos está poniendo un timbre a hacer las cosas que hemos podido hacer. Se pueden hacer, hay tiempo para hacerlas, pero tenemos que comenzar a hacerlas. Creo que ese es un mensaje bien importante. Nos habló también del tema de las regalías. Ustedes saben cuál ha sido nuestra posición, y no solo la del Ministerio de Comercio y Turismo, sino también la de Confecámaras y todos los demás actores del Sistema Nacional de Competitividad frente a este tema. Porque en eso, tanto ustedes en las regiones como nosotros hemos sido coequiperos, y en ocasiones anteriores, en encuentros anteriores de las comisiones, discutíamos la necesidad de que el tema de regalías, o sea, que las comisiones jugaran un papel importante en el proceso de decisión de cómo se invierten las regalías en las regiones. Todos sabemos en qué va eso, todos sabemos que por lo pronto, digamos, el paso por las comisiones no es un proceso obligado. Desde luego tampoco pretendíamos que las decisiones decidieran por los gobernantes, que era lo que había que hacer. Finalmente quien pone la firma es el gobernante, pero sí que la comisión juegue un papel importante en el proceso de decisión y de priorización de los proyectos. Yo creo que eso todavía se puede hacer. La ley finalmente queda redactada que las comisiones serán consultadas para este tipo de procesos. El profesor Porter, entre sus recomendaciones, y eso ya lo veremos en la moderación que va a hacer Eduardo sobre el tema, pues proponía una segunda mejor alternativa en la que profundizaremos, pero definitivamente sigue siendo un punto clave el proceso de decisión de cómo se invierten los recursos de regalías en las regiones. Hablaba pues también de lo importante de reconocer lo que él denomina endowments, que son básicamente las potencialidades, las fortalezas que tienen las regiones para identificar y definir clústeres. Se vuelven procesos que van de abajo hacia arriba, y yo creo que es importante siempre, en todo proceso, hacer altos en el camino y preguntarse si lo que nos hemos propuesto y lo que hemos priorizado es lo que definitivamente es. Y me refiero a los planes regionales de competitividad. Vale la pena hacer una revisión y mirar con esto en mente, y con la ayuda además que ahora vamos a tener de la nueva entidad que se creó, que se llama Impulsa, que va a trabajar, ya está comenzando a trabajar con varios de ustedes en la identificación de esos clústeres y en el trabajo para crear una hoja de ruta de esos clústeres en las regiones, hacer ese análisis. Por ejemplo, ayer estábamos en la costa atlántica, y ellos hacían una reflexión de 3 sectores que identificaban prioritarios, que no necesariamente están contemplados en las apuestas productivas que ya tenían en las regiones, pero pudiera haber complementos que eliminarían o complementarían lo que ya hay. Decía él también que no podemos ser exitosos solo a costa de minimizar las debilidades que tenemos, que hay que fijarnos también en cómo potencializamos las fortalezas, y es parte del proceso que de alguna manera les estoy proponiendo que hagamos al revisar esos planes regionales de competitividad, y que, lo decíamos al comienzo, lo decía en mis palabras de apertura, miremos la coincidencia o la alineación que hay entre ellos y los planes departamentales y los planes municipales productivos, para que los alineemos. Es decir, si no hacemos este ejercicio, el riesgo que corremos de ir separando cada vez más a la institucionalidad privada
de los gobiernos locales pues va a ser mayor. La brecha se nos va a ir abriendo si la hoja de ruta de cada uno es distinta. Tenemos que buscar formas de lograr esa cohesión. Entre otras cosas, pues va a ser parte del debate que vamos a dar ahorita, con las 4 tareas que nos dejó Porter, porque una de ellas tenía que ver con una presidencia colegiada entre gobernadores y sector privado. Y el segundo punto de las recomendaciones de él también tenía que ver con estos temas, y era que tenía que crearse una institucionalidad privada en las regiones para interactuar con las comisiones y con el Consejo Privado de Competitividad. Yo el punto lo entiendo y me parece que tiene sentido. Lo que creo es que tenemos que tener cuidado y fijarnos con guantes de seda en cada región cómo funciona esa institucionalidad, porque la problemática no es la misma en todas las regiones. Creo que mal haríamos como gobierno, como instituciones que hacemos parte del Sistema Nacional de Competitividad, en destruir o debilitar la institucionalidad que hoy en día existe, funciona y es fuerte, y más bien eso habría que hacerlo en los casos en donde no existe. Y me refiero concretamente, por ejemplo, a los comités intergremiales en las regiones. Hay comités intergremiales que funcionan de manera adecuada y que pueden cumplir esa función de representatividad de un sector privado frente a una comisión regional de competitividad o frente a un consejo privado de competitividad. Indudable pues que todas las comisiones regionales necesitan una secretaría técnica que apoye este proceso. Consideramos nosotros que la secretaría técnica en manos de las cámaras de comercio es idónea, pero todo esto, este tema de la presidencia colegiada, tema de las secretarías, el tema de la sostenibilidad de las comisiones regionales de competitividad, nos llevan a reflexionar cosas que ya hemos venido desde luego discutiendo, pero definitivamente llevan a reflexionar si es necesario que desde el gobierno nacional se dé algún tipo de lineamiento con soporte legal de cómo deben estar estructuradas estas comisiones regionales de competitividad, porque en algunos casos, contados, pero en algunos casos, en algunas regiones, se dan ruidos que de alguna manera están debilitando el trabajo que hacen las comisiones. Desde luego, parte de esto incluiría tener un proceso más claro de cómo funcionan y de reglas de juego, de cómo funcionan y cómo se articulan y cómo interactúan con las otras instancias, que es parte desde luego de lo que va a salir en el decreto que reglamenta el artículo 33, pero que pudiéramos complementarlas con otras cosas, y entre esas pues ejercicios como los de hoy nos van a ayudar a retroalimentar eso que pudiéramos estar construyendo para reforzar el trabajo. Director, estamos de acuerdo, todas lo necesitan, tiene que haber una persona que esté dedicado a este tema, lo hemos dicho varias veces, y fundamental que podamos medir lo que hacemos. Ese sistema de información del que hablaba el profesor Porter va a ser vital, tanto en el nivel regional, que vayamos bajando un poco ese tema y reforzando las mediciones regionales que se hacen, como a nivel nacional, para ver cómo vamos cumpliendo con las metas que nos hemos propuesto. Y eso además nos va a permitir, de alguna manera, y en el buen sentido de la palabra, en un sentido sano de la competencia, poner a competir a las regiones. Ponía el ejemplo de lo que pasa entre los estados en Estados Unidos. Igual tenemos que hacerlo a nivel nacional, tenemos que mejorar la información, y es por esto que se crea en el plan de desarrollo que propusimos la creación del Comité de Industria para hacer seguimiento concreto. Y cuando digo industria, perdón que me vuelva, cuando digo industria, lo utilizo en el amplio sentido de la palabra, no me refiero a la industria chimenea, a la industria manufacturera exclusivamente, la incluye desde luego, también incluye industria de servicios. Es como podemos hacer mediciones más claras de cada uno de estos sectores que nos permitan, nos den elementos para tomar decisiones a tiempo sobre lo que ocurre, y desde luego de la mano con las regiones. Y hacía otra reflexión él. Nosotros tal vez fue en la pasada comisión, yo les decía que es importante que en ese arreglo regional, en donde se dice que se le va a dar prioridad a los proyectos que tengan impacto regional, les decía, no hay que pensar exclusivamente en las regiones como están concebidas en el plan de desarrollo. Les decía, se puede ser promiscuos como departamento en ese sentido. En un momento dado, un departamento de la región Caribe, limítrofe con la región central, pudiera aliarse para presentar un proyecto, y tendría que tener, o tiene, de hecho se ha definido así, igual de validez que si lo hiciera con un departamento de la misma región Caribe. Y no tienen que ser limítrofes, pueden estar totalmente separados. Pero dejo un mensaje importante, y es que tenemos que seguir contemplando la dimensión departamental mientras damos un paso un salto mucho más significativo hacia la competitividad del país como un todo. Yo quería sencillamente, en esta breve intervención mía, hacer como
una recogida de esos elementos que por lo menos fueron los que a mí me calaron de, que más me calaron de lo que decía el profesor Porter, para que sirvan un poco de insumo hacia la discusión que viene como taller, que luego volveremos a recoger en las conclusiones hacia el final de ese taller. Le daría entonces la palabra al doctor Julián Domínguez para que por favor me complemente o me corrija como lo estime conveniente frente a lo que acabo de decir. Muchas gracias. Bueno, aquí no hay sino complementariedades. Yo pienso que un poco para cerrar el ciclo de lo que ocurrió esta mañana y poder iniciar uno que es verdaderamente apasionante, se los digo sin ninguna reserva, porque Eduardo Salazar es de esas personas que en la red de cámaras de comercio siempre nos ha suscitado inmensas dudas, inmensos desafíos, inmensas retos en función de pensar estratégicamente. Viendo que algunas personas se nos han ido, viene a mi memoria una anécdota que le oí al profesor Ronald Heifetz, que nos decía lo siguiente, que yo creo que tiene mucho que ver con esto y que nos servía también de inspiración para algo que mencionó aquí Óscar Guzmán con mucha generosidad, que fue establecer una alianza público-privada con el estamento político, con el estamento del Congreso. Cuando yo le preguntaba, mire, tengo una desazón muy grande porque nosotros convocamos y nos llega poca gente a veces. Aquí ha llegado gente de mucha calidad, pero digamos algunas personas se nos han ido. Y él me decía algo, mire, yo le voy a contar una anécdota de una comunidad tribal que tenía en Estados Unidos un problema muy grande de alcoholismo. Se estaba deteriorando la tribu y solamente había una mujer que era una gran líder que empezó a convocar a los demás miembros de la tribu para decirles, para enfrentar sus problemas, para enfrentar los problemas. Y inicialmente llegaba ella, convocaba la reunión y se sentaba solita en un salón y no le llegaba a nadie, ponía una velita y ella hablaba con sus antepasados, con sus espíritus y generaba un diálogo, en ese caso consigo misma. Al cabo del tiempo empezaron a ver esta mujer y a decir ¿qué estará pasando ahí? Y llegó otro indígena y otro y después se volvió un espacio indispensable que contribuyó a recuperar del alcoholismo y de las dificultades que tenía esa minoría, esa tribu. Y yo creo que un poco en esto del sistema de competitividad, lo que hace que esto tenga la posibilidad de pervivir es la persistencia, y no podemos cejar en la persistencia. Pasa a veces, y en esto tengo que decirlo claramente, que quienes no están dicen después cómo es el sistema de competitividad, pero no están. Y eso hace mucho daño porque las percepciones y las visiones que se tienen del sistema son realmente muy divergentes. Ayer que tuvimos un almuerzo con el profesor Porter un poco para discutir cómo iba a ser la agenda de hoy, en la mesa, que estaba compuesta por personas muy distinguidas del sistema, había casi tantas opiniones como personas, y en ese sentido es realmente lo que hace que en ocasiones pues pierda unidad, esa unidad que con tanto ahínco nos dice Porter que es importante asumir para que efectivamente nos tengan en cuenta. Es decir, la trascendencia, y creo que eso, para iniciar con una de las primeras conclusiones, está en función de que podamos comunicar eficientemente esto. Yo creo que las comisiones solamente serán relevantes en la medida que logremos hacer atractiva la llegada de los empresarios a la mesa. Y si no lo logramos, habremos fracasado. Pero hay que perseverar. Entonces, en función de que hablemos bien del sistema, en función de que les digamos se está perdiendo de una película muy buena, como la que vamos a ver ahora, en esa medida tendremos la ocasión
de hacer atractivo este escenario y lograr que efectivamente la inclusión sea determinante. Yo quisiera referirme a algunos pequeños puntos de lo que quedó sentado esta mañana que me parecen relevantes. Ya sabemos bien que el punto de fondo es concentrarnos en el largo plazo, es decir, entender que solamente en el largo plazo tenemos capacidad de gestionar cosas. Eso pues lo sabemos de sobra, pero no sobra repetirlo, porque la verdad es que sin decirlo y sin verbalizarlo es difícil actuar en el largo plazo, porque los ciclos políticos son mucho más cortos y los conocemos bien. Entonces, el sector privado tiene que estar allí. Lo otro es que nosotros venimos reclamando una institucionalidad en las regalías, es decir, que el sector privado tenga relevancia en las regalías. Y esa sí fue parte de la discusión de ayer y me parece que el profesor acertó en su recomendación de decir, mire, como ustedes saben que institucionalmente van a tener dificultades porque ahí va a estar en el triángulo de decisión el ministro de turno, el gobernador y el alcalde de la capital, pues pónganse ustedes con su pensamiento estratégico a determinar qué activos tienen que poner, qué activos deben disparar en cada región. Es decir, la agenda es en función siempre estratégica, la agenda no es para resolver temas de coyuntura y eso les dará a ustedes la diferenciación, que también permitirá decirle claramente a los mandatarios locales por ahí no es la cosa. Y poder decir si lo que se está pidiendo en este macroproyecto es un macroproyecto que no obedece a la estrategia, levantar la voz para hacerse sentir. Yo creo que ahí hay un espacio muy importante en la medida que se está llamando a las comisiones regionales a concertar, como veo que está ocurriendo en varias regiones del país, pero hay otras en donde no se las están teniendo en cuenta y vuelve y juega, que lo decía también el profesor Porter a raíz de esa conversación de esta mañana y de ayer, que los planes de desarrollo van por un lado y los planes de las comisiones regionales por otro lado. Algo que también es muy interesante y que lo tienen los estrategas políticos en su agenda, es que cada vez que tienen una amenaza interna, se inventan una amenaza externa, se inventan una guerra, por ejemplo, o se inventan una agresión externa. Pues yo creo que nosotros debemos mirar esas amenazas, entre comillas, como el TLC, como la gran oportunidad para de una vez por todas hacer algo concreto. Decía, por ejemplo, ayer quien llevó la vocería del sector agropecuario en Barranquilla, que tenían un problema muy grave en la producción de leche, de 6 litros por vaca versus una producción en Estados Unidos de 30 a 35 litros, y que en esas condiciones, pues, ¿cómo iban a competir? Pero que sabían desde hace 8 años que el TLC iba a hacer, pero no hicieron nada en estos 8 años. Entonces, digamos, ahí hay una cosa que realmente tenemos que convertir en, y yo lo extendería a algo más, en lo que he tratado de ser reiterativo, es que si nosotros no aprovechamos la década de la prosperidad, que es la década donde tenemos nuestros commodities para venderlos caros, y no pasamos de la minería a esos otros sectores que agreguen valor para atender el nuevo patrón de consumo de los grandes consumidores del mundo, que son los países asiáticos, pues definitivamente también pasará por nuestro lado ese cuarto de hora. En ese sentido, cosas como las que se están haciendo, que a veces parecen un poco exóticas, como lo que se hace con el clúster aeroespacial en el Valle del Cauca, o lo que se hace en lo de la robótica allá en Dos Quebradas, o lo que se hace en las distintas regiones para pensar con grandeza en agregar valor, pues también hay que acompañarlos como procesos en donde hay un lugar sobre la tierra en donde eso se puede hacer. Lo otro que me llamó la atención del profesor Porter es que él habla de que no nos preocupemos tanto del concepto de región, y eso es una cosa muy novedosa, porque ustedes saben que la doctrina porteriana habla de que región es la unidad de desarrollo, y en ese sentido, él está diciendo ahora,
parece ser que el departamento es la unidad de desarrollo porque hay dificultades para conformar regiones. Yo veo a veces la dificultad de atender el concepto de región y de integrar el concepto de región. Y a mí me parece que si se departamentaliza este proceso de competitividad, va a ser más fácil llegar, como lo dice él, a integrar a la región a través de proyectos. Y un punto del que hablábamos es que la región hoy día puede ser una región no definida por la localización geográfica, lo comentábamos ahora con los amigos de Risaralda, porque es que puede ocurrir que en un lugar que tiene aplicación intensiva de conocimiento, el conocimiento se genere en otro lado. Pasa, por ejemplo, con los cohetes que se lanzan al espacio, en donde la NASA, no necesariamente donde produce los componentes, tiene eso y tiene los cohetes y las plataformas de lanzamiento. Pero el hecho de estar localizado eventualmente en un lugar permite generar un clúster, ese sí localizado en el espacio geográfico. Pero hay espacios, hoy día, regiones mucho más ampliadas. Pasa, ustedes lo conocen bien en la industria aeronáutica con el Airbus, que es un producto europeo, en donde los motores se hacen en un lugar, los fuselajes en otro lugar y así sucesivamente cada uno de los componentes. Entonces, también no podemos hacer un mito de la región y me parece atractivo que él esté hablando de esto. Creo que es muy importante entender el marco estratégico, porque nosotros lo que tenemos es inmensas demandas de cada región, en que yo necesito que me hagan mi carretera, que mi problema es un subsidio para el agro, las cosas de coyuntura y las cosas pequeñas. No me cabe duda que el pensamiento estratégico es lo que le compete a las comisiones regionales, no el agenciar esas cosas del corto plazo. Hay que hacerlo, pero se pueden tener otros voceros, que ahí sí pueden ser los políticos que tienen sus ciclos más cortos, para que ellos agencien los asuntos de corto y de mediano plazo, pero las comisiones siempre en el largo plazo, por donde pasará lo de corto y mediano plazo también. Yo creo que entonces es un reto diseminar esta estrategia, como decía él. Digamos, yo veo que tenemos mucha convergencia entre nosotros, pero es muy importante diseminar esta estrategia y volverlo como un punto, un reto de esas nuevas estructuras que se han dicho aquí que podrían ser. Hay unas cosas que me llamaron la atención, especialmente frente a la nueva reforma tributaria, donde él ejemplificaba que el sector privado debe decirle al gobierno cómo debe ser la política. Y eso pues porque la reforma tributaria se ha mantenido en un estado de reserva que a veces es verdaderamente preocupante. Pues digamos que estas son algunas de las ideas que me llamaron la atención, y lo otro es el tema del sistema de medición, en donde yo creo que pues es clave mirar cómo se establece un verdadero sistema de medición para que efectivamente podamos determinar en qué estamos. Yo creo que estos comentarios deben servirnos para trabajar en la tarde de hoy, entendiendo que lo que tenemos al frente es inmensos retos, pero entendiendo también que Eduardo Salazar, que conoce muy a fondo el concepto de Porter, es nuestro gran aliado, desde las cámaras de comercio lo decimos porque tenemos evidencia de ello, nuestro gran aliado en un pensamiento distinto, en un pensamiento realmente creativo que agregue valor. De manera que es muy grato poder decirle a Eduardo una vez más, bienvenido a este foro. Muy amables. Bueno, Julián, muchas gracias. Yo vamos a hacer por acá porque no me gusta mucho el AT. Yo empiezo, digamos, con la siguiente reflexión.
A mí crecientemente me gusta ver caras conocidas en estos foros porque creo que esto es una conversación que lejos de haberse iniciado esta mañana, creo que en muchas regiones está muy bien y se ha avanzado mucho. Entonces a mí ver caras conocidas me alegra, pero hoy lo que sí veo es más caras optimistas y eso me emociona. Me parece que ahí hay una materia prima simplemente inmejorable para lo que vamos a hablar. A mí ayer me llama Julián y me dice: tenemos la oportunidad de que Porter le hable a las comisiones, pero pues tú has estado en la lucha de llevar muchos de esos conceptos a los cómo. ¿Por qué no nos ayudas a reflexionar cuál es esa experiencia también en llevar esos PowerPoints al Action Point? Y tiene su ciencia y tiene unos principios, y son principios que, digamos, hoy yo en justa causa no debería cobrar porque me los han enseñado ustedes, las comisiones y las regiones que están haciendo la tarea bien. Y yo creo que Colombia en eso es particularmente maduro. Tuve la oportunidad de asistir a un foro latinoamericano y ustedes vieran la ventaja que le tenemos nosotros a las regiones. Yo veo el vaso inmensamente lleno. Lo que pasa es que ahora toca empezar a tomárnoslo y hacer cosas importantes pues con el vaso. Yo quiero arrancar de donde dejamos. Estas son tareas pues que suenan muy claras. Porter tiene la magnífica capacidad de hablar con una comunicación impecable. Lo que dice es exactamente lo que quiere decir. Y entonces él habla de comprometer al sector privado más profundamente. Él no está diciendo que no está, que no lo ve, está diciendo que lo que estamos haciendo en eso, todavía a él no le parece conquistar la narrativa de que es suficiente. Y es una reflexión muy importante que yo les voy a hacer. Segundo, él habla de dialogar, coordinar, concertar el uso de las regalías. Ayer en Expogestión estaba yo allá también y había un debate, y es que pareciera que el concepto de las regalías, ese sí es específicamente del gobierno, ahí sí no hay diálogo. Y entonces Porter reflexionaba y decía, pero es que tiene que haber diálogo en todo, en cómo los privados se comprometen a ser parte de la solución de los problemas que tiene la sociedad y el territorio, pero también en el gobierno en dialogar y dejarse conectar de qué es lo que está haciendo con esos recursos. El diálogo no es unidireccional, eso es un monólogo, tiene que ser un diálogo. Una estrategia regional, y él hablaba de un tema muy importante, él usa el tema de que haga sentido, que sea audaz, ambiciosa, potente, que nos recoja, que nos reclame un espacio 10 años hacia adelante, no que nos justifique el puesto del mes. Que sea distintiva. Yo he escuchado tantos planes regionales que parecieran haberse copiado, mutado uno encima del otro, que creo que y yo no sé si ustedes vieron cuántas veces en las presentaciones de Porter se escucha la palabra choice, que es escoger, y la palabra unique, que es distintivo. Yo las conté. En Expogestión cada una de esas las dijo 14 veces. No son palabras cosméticas, son palabras fundamentales. Y por último, y enhorabuena, porque yo siempre he creído, pues yo soy un poco contestatario y rebelde, no, hay cosas mías que yo no le recomiendo a los demás, pero yo siempre he creído que el problema de la sociedad es demasiado grande para dejárselo al gobierno, porque el gobierno en general pues más o menos acierta en 5 de cada 25. Entonces pues yo, como soy un escéptico de eso, siempre he dicho, ¿por qué esa misma creatividad, esa misma resiliencia, ese mismo optimismo que nosotros tenemos, lo llevamos y lo volcamos sobre estos temas? Y pues enhorabuena, hace poco estuvimos presentando un estudio del BID nos comisionó sobre el tema de valor compartido y clústeres. Y sea este el momento para decirles a todos ustedes, por favor léanselo, porque es una primera aproximación a cómo esos dos temas dialogan, cómo hablar de valor compartido en el lenguaje empresarial. Está ahí, es muy sencillo, lo escribió uno de mis investigadores y consultores, Sebastián, y cualquier comentario es un documento vivo. Me encantaría que este foro se lo lleve, porque Colombia en eso estamos. Entonces, no volveremos a esto, pero esa es la tarea que nos dejaron, la llamaré yo la tarea de Porter. Y entonces entro yo con una mala noticia. Y es que hay unos temas que me tienen a mí particularmente inspirado y hay unos temas que me tienen a mí particularmente tenso. Y se los voy a poner de una vez a rodar ambos. El estado del arte del debate está mejor que nunca.
doctor Julián, César, yo lo veo mejor que nunca. Nunca nosotros llevamos en estas causas tan solitarios que ahora finalmente es, y la evidencia es que me va a tocar hacer algo con mi agenda porque nos vemos en Cali la próxima semana, esto va a estar más bueno. La tesis de competitividad desde lo regional ya no hay que volverla a repetir, yo creo que ya se compró. Finalmente se compró. ¿Ustedes saben hace cuánto, doctor José Miguel, dije yo la primera vez en el sistema, en la red de cámaras, que nosotros tenemos que abordarlo desde las regiones con total determinación y casi que autonomía federativa, que no me regañen los nacionales, porque yo opino lo mismo, los instrumentos públicos nacionales están al servicio de las regiones y no al revés. Yo no creo que un programa regional es aquel que se ejecuta en la región, es aquel que se diseña en la región. Ejecutar algo en la región pues es equivalente a obediencia, pero no a regional. Programas obedientes y regionales. Y finalmente, yo respiro un optimismo ganador, y la palabra ganador es fundamental en estrategia porque uno no hace estrategia ni planes regionales para empatar. Eso no le funcionó a Maturana, eso no le funcionó a Pep. Uno no trata de hacer estrategia para empatar. Uno habla de estrategia si le gusta el verbo ganar. Miren en la presentación de Porter cuántas veces él habla de winning value proposition, una propuesta de valor ganadora. Ahora les digo lo malo. Yo debía haber sido al revés, ¿no? Me perdonan. Me tensiona que hay más competencia por los recursos que por los logros. Todo el mundo está ocupadísimo a ver cómo se gasta la plata. Tan pronto hubo plata para la innovación, Colombia es Corea. Tan pronto hubo plata para el emprendimiento, entre nosotros habitan 3 millones de Mark Zuckerberg. Tan pronto hubo plata para ciencia y tecnología, Israel es un pueblo al sur de nosotros. Y yo siento una preocupación porque es que el recurso es muy poquito y las ideas son muy escasas. Y si nosotros como comisiones no somos profundamente exigentes y demandantes en la calidad de las ideas que ponemos a rodar, pues sospecho yo que los recursos, que parecen muchos porque no lo habíamos tenido antes, son muy poquitos, son exiguos. Entonces, tengo esa preocupación. Tengo otra preocupación alrededor de los falsos consensos. Vean, en estrategia a mí me han enseñado que un consenso es muy bueno porque genera acción. Un disenso es muy bueno porque genera debate hasta que nos pongamos de acuerdo. Pero el falso consenso tiene a este país en muchas de sus grandes decisiones estancado. Parecemos estar de acuerdo, pero en el fondo no. Y eso es, traten de criar un hijo con falsos consensos y ustedes me van a dar la razón. No, pues yo pensé que habíamos quedado en no, yo pensé que no, es imposible. Es imposible. Y hay muchos. Los falsos consensos de que si las comisiones son o no son, que si van a trabajar de esta forma o de la otra. Hay una gran cantidad, a mí me parece que ese inventario de pasivos, que son los falsos consensos, deberíamos trabajarlos y los tenemos que trabajar ustedes. Ninguna institución les va a pedir ese favor. Háganlo por inspiración, no por desesperación. Y por último, detrás de todo proceso hay siempre un cambio de mentalidad, no un cambio de PowerPoint. Para que uno sea capaz de aplicar las cosas de las que hablaba Porter, uno no tiene que leerse Competitive Advantage of Nations, es más, porque es un ladrillo ilegible. Uno tiene que cambiar el mindset, uno tiene que ser capaz de adoptar y aprobar las implicaciones que de ahí se desprenden. Y cambiar la mente es un tema bien especial. Entonces, pues yo muy arrogantemente, pues, voy a decir que me tocó facilitarle un panel a Porter para aterrizar en comos accionables algunas de esas ideas que son tan potentes y que tienen un efecto tan transformador. Y eso es de lo que yo les quiero hablar a ustedes. Yo les quiero hablar de 4 lecciones que yo he aprendido de trabajar con ustedes, que me parece a mí que si tuvieran un rol un poco más protagónico, un rol un poco más principal, tal vez desde el comienzo, creo que haríamos cosas más importantes. Y empiezo inmediatamente. Yo les voy a hablar de 4 cosas y los invito a que las anoten de una vez porque a largo plazo será, Porter les preguntará por sus 4 tareas, yo les preguntaré por las mías. Entonces ustedes tendrán las 4 que les dejo Porter y las 4 que les deje yo. Una conversación productiva. Si las comisiones regionales y la institucionalidad de la competitividad no cambia la forma de la que conversa, no hay nada que hacer.
Ustedes me van a decir, no, este man ahora sí esotérico, salió el Pablo Coelho que lleva adentro. Es verdad. Si no cambiamos la forma en la que conversamos, y les voy a hablar de cómo conversamos los seres humanos, porque yo nunca he visto una comisión hablar con otra, le voy a hablar a los individuos que hacen parte de esos equipos. Segundo, vamos a hablar de qué es colaboración regional, porque la colaboración regional era un curso obligatorio, era ese prerequisito, ese que cálculo que tenía que ver uno para ver. Si uno no veía colaboración regional 101, no podía ver la presentación de Porter. Él obviamente de eso no va a hablar porque pues él asume, eso es lo que él llamaría un endowment. Tiene que haber una filosofía de colaboración regional muy profunda, y yo creo que no es tan trivial, y yo creo que eso no se da en el vacío, y yo creo que eso no se ejercita a menos de que uno la ejercite. Tercero, una palabra muy difícil, vea, es la palabra que a mí más veces me ha hecho sacar de un auditorio, hoy espero pues que no, y es, estrategia implica escoger, no escoger sectores ganadores. Es que cuando los gringos dicen picking sectors, es decir, escoger sectores, ellos realmente lo que quieren decir es escogerlos arbitrariamente. La traducción es difícil, porque lo que ellos no quieren que ustedes hagan es que ustedes vayan decretando clústeres y apuestas a medida que van caminando. Hombre, aquí se vería bien un clúster biotecnológico, sí, estoy de acuerdo. Pero ellos, es más, se los voy a mostrar en la presentación de Porter, cómo efectivamente hay una enorme invitación a escoger, a entender, a ver los diferentes patrones que convergen en una región, y que si uno los usa bien o los usa mal, termina siendo efectivo o inefectivo. Y cuarto, el que a mí más me gusta, es la tarea que él les dejó. La 3 de él es la 4 mía. Pueden hacer el mismo entregable y nos lo mandan a los dos. Porque es la misma. Yo lo llamo una estrategia regional efectiva. Y les voy a dejar un ejercicio que vamos a ver cómo nos va. Entonces, vea, esta es la palabra más difícil. Si nosotros queremos cambiar la forma en la que hablamos, tenemos que cambiar la forma en la que razonamos. El ser humano fue diseñado y todas las instituciones fueron construidas en la premisa de que usted tiene que lucir inteligente. No hay nada más peligroso. Que usted tiene que respetar las jerarquías, hoy me lo recordaron. Que usted tiene que reconocer su sitio en la sociedad, y entonces todo eso nos ha ido a nosotros amilanando y nos ha ido dejando ser explícitos. Y entonces las organizaciones no pueden conversar, y no pueden conversar porque están más enfocadas en convencerme que en aprender. Y entonces todos llegan a estas reuniones y cada uno tiene algo de lo que quiere convencer a alguien más, y nadie quiere aprender. Entonces, ¿qué termina pasando? Que todos salen en un falso consenso. Esa es la génesis del falso consenso. Si alguien por primera vez, ¿ustedes han visto lo fácil que es hacer una pregunta difícil? Es trivial. Hacer una pregunta productiva, una pregunta productiva en estos temas vale lo que usted quiera. Pero no las hacemos porque no las entrenamos. Porque rara vez decimos las palabras del que acaba de decir, el de la comisión, universidad, empresa, estado, habló, y en vez de decir, a mí no me parece, yo digo, déjeme entender, a ver si la entendí. Lo que usted me está diciendo es que hay un activo investigativo en las universidades y que a usted le da miedo que eso salga y con eso se lucren algunos. Eso es lo que le estoy entendiendo, porque pues esa es una preocupación sensata, pero venga a ver, resolvámoslo, porque si no, las universidades se van a quedar investigando cosas y esas cosas se van a quedar en anaqueles, y Colombia sin conocimiento y usted sin plata para investigar. Es un ciclo pues no muy israelita. La escalera de inferencia, todos tenemos datos, todos leemos el mundo de una manera, pero si usted no me dice qué datos está sacando, entonces lo único que se encuentran son las opiniones, y en el mundo de las opiniones solo gana el periodista. ¿Ustedes se han dado cuenta de eso? Cuando dos opiniones se encuentran, solo gana el editor, nunca va a ganar la región. Dígame usted de dónde saca que la vocación es bordados, dígame de dónde, y yo le digo por qué creería yo que es por acá, y vamos buscando unos puntos hacia arriba en la escalera, pero no me diga, yo siempre he creído, la experiencia nos ha enseñado. Yo digo, todas esas frases, ¿qué son? ¿Quién les enseñó a redactar las conversaciones así? Porque uno no puede hablar de competitividad con tal nivel de defensividad en el prólogo de la frase. Después de haber hecho varios estudios, ya te mató, porque entonces ya uno dice, no, pues este man tiene más estudios que yo. A mí dice, oiga, vea, les quiero contar una reflexión, a nosotros nos parece esto, y la deja rodar y deja ver cómo se enriquece. Pero esto no es un desafío a una institución, yo nunca he visto una institución hablar con otra.
es un desafío a los individuos que hacemos parte de esas instituciones. Es muy sencillo, muy Paulo Coelho, pero muy potente. Voy a hablarles de este problema. Y estoy citando a un libro que se demora exactamente 27 minutos en leerlo. Yo nunca recomiendo libros. Se llama Talking Manager, de un español que se llama Álvaro González Alorda. Creo que alguna vez la Cámara de Bogotá lo trajo. Sensacional. O sea, se demoran 27 minutos en leerlo. Y el tipo tiene una tesis muy importante. El tipo dice, la calidad de una conversación se mide en qué tanta empatía hay y qué tan bien argumentada está. Y el problema es que en ese eje usted solo puede ubicarse acá, porque cualquiera es malo. Si usted es muy empático, es decir, usted ha hecho el trabajo de ponerse en los zapatos del otro, ha depuesto sus armas, la arrogancia institucional la dejó antes de entrar al salón, no habla desde su cargo, sino habla desde sus ideas, y usted hizo ya ese acto, y su argumentación es mala, de todas maneras se generan sensibilidades, que es lo que yo vivo generando más o menos, porque como yo no soy muy empático, o sea, yo sé que es vivir acá. Mentiras, yo sé que es vivir, yo no sé, o sea, mi vida es difícil. Yo oscilo entre estos dos. Rechazo es lo que yo genero. Porque argumento, pero nunca me pongo en la situación del otro. Me cuesta mucho trabajo. Y entonces, como tengo esa respuesta de, pues en últimas, usted haga con su plata lo que quiera, que yo, y ahí ya, vea, rechazo. ¡Prum! Obviamente desgaste, pues eso es en lo que están muchas de las personas que yo conozco que tratan de conversar de temas de competitividad, viven es desgastándose. Yo dije, el argumento no era, pero no tampoco, ves que a mí no me parece, pero es que allá está el que dijo. Vea, usted viera el listado de cuentas por vengar que hay entre 2 o 3 personas en una misma conversación de estos temas. Yo digo, no, pero es que si las traemos a la conversación, la que pierde es la región. Sensibilidad es lo contrario, es ese tema que usted tiene tal nivel de cercanía con la persona que entonces no se preparó bien. Y entonces por ahí va y dice alguna cosa como, sí, en eso serían mediocres, pensando que son muy cercanos. Y ese tipo se queda mirándolo a usted así, ¿me diste mediocre? No, ves, mal uso de mi palabra. Yo los invito a que cuando vayan a hablar de esto, se preparen en el alma y se preparen en la mente. Porque es mejor tener poquitas conversaciones de muy buena calidad que 70.525 reuniones mensuales de 89.495 temas acá. Yo en eso soy perfectamente zen, menos es más. Pero de nuevo, yo nunca he visto una institución que hable con otra, es un vice con otro vice, es una comisión con un alcalde, es un presidente de una cámara con el doctor Marco. Entonces es una invitación a ustedes, y Porter no les iba a hablar de esto, pues es que esto es Paulo Coelho, o sea, esto no es taquillero para vender libros, pero esto es taquillero para transformar regiones. Les dejo esto también del Talking Manager. Vea, nadie que esté acá puede quitarse la camisa del líder, porque el que se quite la camisa de la responsabilidad del liderazgo que hay acá, entonces yo le hago una invitación, y es que así usted represente una institución muy importante, devuélvame la silla. No caminen las aguas de la competitividad sin hacer la exigencia individual de que ustedes sean líderes de esas causas. De nada les sirve que se siente la universidad. Yo nunca he visto cómo se sentará una universidad. ¿De qué tamaño tiene que ser la silla? No, se sienta un decano. Y ese man tiene que tener una conversación con un alcalde o un secretario de planeación. Claro que hay una institucionalidad, pero a la hora de conversar tenemos que ser capaces de entender que hay un rol de liderazgo, de transformar esa realidad que tenemos, de liderar y conversar cara a cara. ¿Ustedes han visto la cantidad de correos, informes y cartas que se manda a Colombia en estos temas? Digo, pero ¿y por qué no nos sentamos a conversar? Es que sentémonos a conversar, y les garantizo que si nos sentamos a conversar con estos principios, primero vamos a hacerle un favor al planeta, porque hay mucha hoja de papel que termina, digamos, genuinamente no diciendo mucho, y 2, tampoco resuelve. Y por último, esta es la más importante. Vea, no se metan en estos temas si ustedes no entienden que detrás de la competitividad hay un llamado a conquistar el entusiasmo de sus regiones. No lo hagan, cédanle ese bate a alguien más, porque los que entren en eso tienen que saber que yo, la región y los mensajes de Porter necesitan como subyacente que la gente que está ahí conquiste el entusiasmo. ¿A ustedes no les parece
que Porter conquista el entusiasmo. Les hago la pregunta yo, pues que lo escuché 2 días y era como ver al mentor, yo sentía emoción, porque conquista el entusiasmo, pero no, después se lleva el PowerPoint y conquista las políticas. No, hay que conquistar el quinto o el sexto del mundo, que no lo vamos a hacer. Seamos tan competitivos que en esa justa proporción generen mucha prosperidad. Ahora, en energía eléctrica ya, por favor, no me digan que la iniciativa de energía eléctrica es Medellín Ciudad Iluminada. Me va a regañar Jaime cuando me escuche. Porque es que yo creo que si usted está en el clúster más competitivo de Latinoamérica en energía eléctrica y usted no está fundando un School of Energy de energías renovables y usted no se la está metiendo con todo eso, pues después nos vamos a quedar en la próxima generación. Entonces, yo creo que cada uno donde usted se ubique, no hay malos y buenos, hay distintos. Si usted está acá y usted está en uno de esos sectores en Colombia, industrias en Colombia y en nuestras regiones, muchas tienen muchos, que tienen que transformarse y conectarse y reeducarse y reentrenarse, llamémoslos así, que no los estamos condenando, al revés, les estamos permitiendo que esas destrezas se potencien, que esas destrezas se conecten y que de pronto ese talento humano que estaría de otra manera condenado a una industria muy poco productiva, tenga un chance. Yo no creo que escoger para una región es un acto arrogante y caprichoso, es un acto responsable y de criterio. Y comisión que no sea capaz de conversar de esto, en dónde estamos y qué estamos haciendo y qué acciones deberíamos hacer en cada cosa, yo creo que va a terminar siendo menos efectiva de lo que podría ser. Y termino muy fácil con esta diapositiva y 4 pruebas. El problema central que ustedes están tratando de resolver, el profesor Porter lo dijo. Si ustedes quieren que nazca competitividad de este territorio, ustedes tienen que hacer que las empresas que se alojan en cada una de esas regiones garanticen ese crecimiento rentable y de largo plazo, ese que permite crear valor compartido. A ustedes les toca ser un mensajero de eso. Una vez el doctor José Miguel me invitó a Cúcuta y un periodista me preguntó que qué iban a hacer las empresas frente al problema del empleo. Y yo le respondí que yo no creía que las empresas generaban empleo en el vacío. Yo creo que lo que tenemos que invitar a las empresas no es a generar más empleo, vice, es a crecer rentablemente, a crear valor compartido, porque si las invitamos a eso, yo sospecho que tienen que usar capital humano sofisticado, no las ponga a crear empleo en el vacío, porque entonces todos creamos empleos, todos los empleos son malos y todos desaparecen a los 4 años y tenemos un problema peor que donde arrancamos. Póngalas a crecer rentablemente. Cada vez que un empresario les diga, pregúntenle, ¿viste cómo viene tu crecimiento? ¿Cómo está tu rentabilidad? Cuando ustedes le hablan así al empresario, el empresario inmediatamente dice, ¿cómo así esta comisión me va a mirar a mí la parte de adentro? Pues es que ¿qué más quiere que le mire? Si ese es el desafío que nos une. Yo quiero hacer una región donde las firmas que se alojan, cuando tienen la mentalidad adecuada y la estrategia potente, crecen rentablemente, de largo plazo y crean valor compartido. Punto. Es así de sencillo. Se las dejo, pero para que la lean en la presentación que les voy a compartir. Eso no pasa en Colombia, y se los voy a poner ahí lo que sí pasa, pero no lo voy a leer, porque hoy estoy optimista. Pero lo que ustedes se van a encontrar es que las regiones allá son llenas de compañías dominando todo en volumen, pero no en valor. Todas prefieren imitar a un competidor que desafiarlo. Todas se enfocan en mejoramiento continuo, pero rara vez en crear posiciones únicas, como decía ayer Porter en Expogestión. Rara vez son ritualistas en sus procesos de aprendizaje. A mí no me contratan porque dicen, no, yo quiero una planeación estándar, más o menos lo mismo, para ver qué pasa. Entonces, por eso más o menos, pues no crecen. Porque si crecieran al 20 todas las empresas, dice, ¿cuánto crece el PIB? Pues yo sospecho como al 18. En Colombia las empresas crecen poquito. Eso es un problema que tenemos que ayudar a que las firmas resuelvan. Y yo sospecho que las firmas lo resuelven cuando se les exige que la resuelvan. Entonces no se los voy a poner, pero sí les pongo entonces la tarea de Porter, que ustedes se la van a hacer muy juiciosos, y que es un debate que no pueden resolver aquí a la carrera ni es improvisado y que requiere que se lleven esos mensajes y los interioricen. Sí va a cumplir con la prueba que el vice y yo les vamos a hacer y les vamos a preguntar esto. Este sí es el quiz. Ahí va la guía para el quiz. ¿Es relevante lo que ustedes están diciendo que esa región debe hacer? ¿Está conectado con un tejido empresarial real, una demanda real, atractiva, creciente, sofisticada? Esas son las preguntas que yo voy a hacer.
¿Es distintiva? ¿Cojo el suyo, lo sorteo, saco cualquiera y le sirve el de Cartago? ¿Le sirve, o es el suyo? ¿O le calza a usted? ¿O construye sobre sus endowments? ¿Genera externalidades? Como ustedes van a hacer una estrategia regional de desarrollo, ustedes tienen que tenerle mucho cuidado a hacer cositas cuyas... ¿Ustedes saben qué quiere decir externalidad? La palabra en términos microeconómicos es como el efecto regadera de lo que sucede a la institucionalidad, al territorio, a las demás empresas. Hay iniciativas que generan más externalidades que otras, es así de simple. Y yo quiero a las comisiones regionales, dependiendo de dónde estén en esos cuadrantes, pero en general en todos los cuadrantes que me interesan, que son los de la derecha, haciendo proyectos que detonen externalidades positivas, que cambien las reglas de juego. Ustedes oyeron cómo Porter se refería a eso como crear discontinuidades. Creemos la próxima discontinuidad, los desafíos en sus regiones. No cuál es el próximo proyecto de mejoramiento continuo que nos va a dar un 2. ¿Cuál será el próximo proyecto que si detona y si funciona? Y si funciona, porque ustedes no es culpa de ustedes que no funcione un proyecto, es culpa de los empresarios. No se preocupen. Ustedes no serán accountable si la región fue o no competitiva. Ustedes serán accountable si hicieron y aplicaron estos principios para que los empresarios fueran los que hicieran los temas. Y por último, que sea alcanzable. Yo también en eso estoy de acuerdo. La investigación de Porter y la mía coincide. Cuando a mí me mandan un plan regional que tiene 95 prioridades, yo sé que no tiene ninguna. Eso es más o menos, y eso es un problema estadísticamente estudiado, se llama la ley de los grandes números. Yo quisiera ver cosas absolutamente concretas, que yo se las pudiera explicar a alguien mientras monto la maleta al avión. No, esos tipos lo que están haciendo es apostándole durísimo a tan y me senté. Si yo logré decirlo ahí es porque realmente el plan era alcanzable. Y alcanzable de los instrumentos, para que tampoco extiendan la capacidad de la institución a acometer unas cosas que no están ancladas a sistemas de actividades logrables. Yo hay veces veo unas cosas tan absolutamente ambiciosas y yo pues que hay veces me siento soñador y que globo de helio, pero hay veces veo unas cosas que digo, pues usted sí realmente cree que eso se va a lograr en 3 años. Yo no creo. Hay que tener paciencia, hay que tener persistencia, hay que tener perseverancia, pero sobre todo hay que tener pragmatismo. Hagan cosas que generan en la inercia que después generará más cosas. Pero no conviertan esto en un ejercicio de doble calzada a Corea o, hermano, tejidos de caña flecha, porque es que yo creo que esas decisiones me dejan usted como, no me la pongas así. Entonces, les hago una pregunta y les cuento un ejemplo. Y ustedes me dicen qué opinan. Ayer en uno de los proyectos de regalías en la región Caribe se está hablando de una universidad en Valledupar. Nosotros tuvimos un ejercicio con unos empresarios y ellos nos dijeron, oiga, en Colombia no hay un School of Mining, no hay una escuela de minas, porque es que ya minas no es acerca de geología, es acerca del negocio minero. El project finance más exigente que tiene la humanidad es el minero. Los modelos de seguimiento y de control ambiental más exigentes son los que vienen del minero. Una escuela de minas ya no es una de geólogos, eso de pronto pues era en el siglo pasado. En el siglo de hoy es de financistas, de planeadores, de proyectos grandísimos e importantísimos. Y Colombia no lo tiene. Entonces yo les digo a ustedes una cosa, ¿ustedes qué creen que hace más sentido con estas pruebas? ¿Plantear una universidad más o plantear que en el Cesar se aloje la mejor de las universidades y de los estudios y de los institutos de estudios de minas, y que las mineras que necesitan talento humano y van a necesitar y les sale carísimo traer surafricanos, metan $50 millones para acompañar esa inversión del regalías de los demás, y que podamos tener el Middlebury School of Mining ahí, y que Porter dicte clase en Valledupar? Yo oigo una cosa así y digo, hombre, eso a mí inmediatamente, si ustedes me dan ese proyecto y yo me siento con los de Mastering y los de Extrata y los de Vale, yo estoy seguro que ellos dirían, ya estoy listo para firmar. Una universidad en Valledupar, no sé, yo no sé, no sé qué decirles. A la otra les digo que sí. Entonces les dejo estas preguntas, y son unas preguntas que quiero que ustedes reflexionen, y en este taller que íbamos a hacer, o que vamos a hacer, va a ser muy incómodo porque ustedes van a tener que hablar de unas variables que serían muy incómodas. Es mucho mejor decir si uno está de acuerdo con lo de deporte, porque todos vamos a estar de acuerdo. Pero yo quiero que ustedes me reflexionen cómo estamos en esos 4 temas que yo les he planteado.
¿Qué tan cerca estaríamos nosotros de tener esa estrategia regional efectiva de la que está hablando Porter y que nos pidió en la tarea? ¿Qué tan cerca estamos de tener un modelo de colaboración en ese eje superior de la potencia sinérgica? ¿Qué tan cerca estamos de ser realmente un eje de conversación basado en la inspiración? ¿Y qué tan cerca estamos de tener un modelo y una conversación enriquecida en escogencias? Y los quiero que ustedes reflexionen sobre eso, y quiero que ustedes reflexionen si vinieron con otros de su comisión, con el que está ahí, y después de esos 15 minutos deliberando, quisiera que algún valiente me dijera cómo más o menos sale cuando uno pone esto, y que nos dijeran qué reflexiones se les quedan, y obviamente que comenten frente a estos temas, los qués de Porter, que son qués probados, potentes y efectivos, y los cómo que yo les traigo, que son de ustedes y cosecha de esta región que de esto sabe. ¿Qué tenemos que hacer el lunes por la mañana? ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué cosas podría hacer el lunes por la mañana? No me hablen de ese megaproyecto. ¿Qué cosas dirían ustedes que se podrían hacer que nos pusieran en esa dirección, Marco? Que nos pusieran en esa dirección. Yo sentiría más tranquilidad que un comunicado de ustedes diciendo, ¿se acogen a los principios? Sí, nada. No, yo quisiera ver, hombre, algo que el lunes por la mañana los desafíe a que me digan una cosa, el que se pare, que yo digo, por ahí es. Que lo hagan explícitamente, no hay que lucir inteligente en ese ejercicio. Yo ya le tapé el oído a todos los actores del Estado. Tenemos que estar desde donde estamos y hablar de lo que estamos hablando. Entonces, se las dejo ahí un ratico para que lo reflexionen, y tienen exactamente 15 minutos, versión libre y espontánea, de compartir ahí en lo que están, con los que están. Se pueden pedir a ciertos actores, por ejemplo, ofrezco para el debate a Marco, a alguno que se lo quiera pedir, a Cristina Internet, al doctor Julián, esos son todos lo que llaman yo wild cards, los tengo yo, haces bajo la manga. Si alguien quiere llevárselos para allá, por favor, métanse allá, métanse al baile, y déjenme en 15 minutos, 2 de ustedes, unas impresiones, y yo cierro con una recomendación, y es todo por hoy. Pues como dispersarse es difícil, yo no sé si estamos sentados relativamente cerca o podemos ahí medio acomodarnos en esa lógica. Muevan las sillas, que logística no se pone bravo, y organícenme de una manera más orgánica y reflexionen. Yo no quiero concluir, quiero sembrar. El tiempo, y que la perspectiva de Visión 2032 evidentemente va a tener posibilidades de llegar a algo, moviéndose por supuesto con esas condiciones. ¿Qué vamos a hacer a partir del lunes? Vamos a trabajar, por supuesto, en la actualización del plan, eso es claro, pero hay un tema muy importante que nos ha faltado, creo yo, y lo mencionaban esta mañana el doctor Porter, es el tema de indicadores, el tema de cifras, el tema de medirnos, el tema de decir en el tiempo en cuánto vamos. Por supuesto que allí nos falta mucho rato por cursar, y en el cual nuestro nuevo director de competitividad en Risaralda tendrá una labor importante y al cual le vamos a exigir resultados. John, muy bueno ese tema. Vice, Julián, las métricas serán más parecidas de los que ustedes creen, compártanlas. No vuelvan las métricas ese celo que se van a volver, yo no las muestro porque esta no es la oficial. Es que no hay cifras oficiales, sino hay cifras. Y las cifras crean las percepciones, y la percepción enmarca la realidad. En eso compartamos. Si la cosa y el indicador no le estamos pegando, no hagan la colombiana, no, que ese indicador quedó mal calculado. No, ahí está, y debatámoslo. Y ojalá pudieran inclusive crearse líneas de base entre regiones. Yo creo que ahí las cámaras tienen un rol muy importante de ayudar a irrigar esas métricas para que se generen esos efectos comparativos en el buen sentido. ¿Ustedes qué están haciendo? Que han duplicado los activos y la inversión en esos 3 clústeres en Antioquia. ¡Qué berraquera! ¿Cómo se hace eso? Pero con indicadores de esos que podemos seguir. Maravillosa la invitación y enhorabuena. Claudia. Bueno, conclusiones de lo que voy a hacer el lunes. Además de que el doctor Julián y el viceministro, doctor Carlos, lo lleven a usted al Huila. El día, en junio por lo menos, o a finales de año, porque sería muy interesante que nos apoyaran con este tipo de conferencias, y no por alabarlo, porque ya lo he escuchado en otras oportunidades, pero hace falta romper paradigmas, romper pensamientos, y nosotros mismos a veces los tenemos, pero esto refuerza los temas que estamos trabajando regionalmente, y eso de verdad nos impulsa, y sé que en algunas regiones ya has venido trabajando, es importante para el Huila
tenerte allí, entonces ojalá esa iniciativa nos puedan apoyar desde los dos sectores. Conclusiones, nosotros somos creados como comisión regional bajo un decreto del gobernador en el 2005. Somos 80% públicos, 20% privados. Tarea puntual que hemos avanzado ya desde el año pasado es que ese 80% sea privado y el 20% sea público, que es finalmente lo que tienen que buscar las comisiones regionales, y creo que allí hemos avanzado bastante, y en algunos diálogos que he tenido aquí con gente del ministerio, con el doctor Marco, es ¿qué hicimos? Dejamos la reunionitis ordinaria de las comisiones regionales y empezamos a trabajar con los que opinan, que es el privado. Entonces, a reunirnos con los sectores productivos para luego hacer una reunión ordinaria, como lo llamamos nosotros, en el reglamento con la comisión en general, pero ya resolviendo inquietudes del privado. De lo contrario, hoy vamos a seguir escuchando solo al sector público en informes de gestión en algunas oportunidades y el privado callado, que se demora 10 minutos y se nos va. Eso nos ha funcionado y creo que vamos por buena línea, y creo que el lunes seguiremos en la misma tónica. No me siento cómoda con el plan regional de competitividad, claro, y eso a las cámaras también nos genera cierto escozor, porque hemos abanderado los planes regionales y abanderamos la agenda interna. El Huila fue ejemplo nacional en agenda interna en el año 2005-2006. Sin embargo, eran 500 iniciativas y luego pasamos al plan regional 115 y luego hicimos un ejercicio de priorización 49 y luego el ministerio dice midan y no tenemos indicadores. Entonces me sumo aquí, no podemos medirnos, todo parece que se nos cruza con todo, pero hay avances importantes que hay que mostrar, pero hay que reevaluarlo. ¿Y qué hicimos? Le dijimos a la gobernación como aliado, hay que reevaluar el plan. Las apuestas productivas identificadas en el 2005 ya no son las mismas. Nosotros somos fuertes en tabaco, pero en tema productivo, en tema competitivo no. Reevaluemos, saquémosla, o sea, realmente los costos de producción de los productores ya no nos da para que se llame apuesta, no se llama apuesta. Es muy importante el renglón, no es apuesta, metamos otros renglones. Entonces pienso que hay que hacer el ejercicio, vamos a hacer una reevaluación del plan y la gobernadora dijo listo, sí, lo metemos en el plan de desarrollo y hay que reevaluar el plan regional de competitividad. Pienso que eso es puntual lo que voy a llegar a decir al Huila. Muy bien, Porter te manda a decir que queda muy orgulloso de esa determinación del 80-20, me acaba de escribir, ese sería, es más, yo creo que Michael se equivoca cuando dice que necesitamos es otro consejo privado chiquito empresarial en cada región. Creo que lo que necesitamos es que la institución que haya hoy haga el engagement de los privados. No hagan más instituciones. Vea, Colombia es llena de instituciones. Usted tira una piedra en cualquier calle en Colombia y le cae a 7 u 8 instituciones. Yo creo que lo que necesitamos es instituciones más sólidas, más fuertes, que conversan mejor. Entonces, enhorabuena esa decisión de involucrarlo. Lo único que les digo es que para involucrarlo van a tener que usar ese lenguaje, el lenguaje del que quieren atraer y no el lenguaje del que son. Y cierro diciéndote que no vuelvan a ganarse premios de esos que dan que el mejor plan de la Yoneque, porque eso es carreta. Esos son planes hechos desde la forma y no desde el impacto. Esas son cosas que nos inventamos en el gobierno para suscitar conductas, pero son carreta. Ser el mejor emprendedor escogido por Bavaria no quiere decir nada, eso quiere decir cuando usted lo escogen muchos clientes, cuando usted genera cosas maravillosas en la región, gánense esos premios. El premio que la región la pueda mirar a los ojos con orgullo cada vez que salgan y hablen de lo que están haciendo. Porque nosotros allá evaluamos desde lo que creemos y entonces le damos el mejor premio de agenda interna a un plan que tenía 500 proyectos. O sea, yo eso no lo hubiera leído. Si hubiera sido evaluador, a mí esas cosas no me llaman. Entonces lo que les digo es, pongan el indicador allá, no en el que estamos haciendo, sino en el que estamos logrando. Competitividad es sinónimo de lograr, no de hacer. Entendiendo que el lunes sea el día que la Asamblea, digamos que avale la posibilidad de hablar de los temas del plan de desarrollo, lo primero que haríamos es coliderar ese proceso a través de actores vinculantes y generar ese consenso. Tal vez entendiste mal la palabra liderar, pero es sin duda eso, es un proceso de coliderazgo, generar simplicidad, generar foco y generar una estrategia para que todo eso sea articulado en un plan de desarrollo departamental y locales. Le doy un desafío a Antioquia. Antioquia tiene mucho que enseñarle y Medellín mucho que enseñarle a muchas regiones. Y sea esta la oportunidad de que no toda cooperación. Nosotros nos quejamos del centralismo y no hacemos sino reanimarlo.
porque se ve muy poquita cooperación región-región. Y sería maravilloso que uno no tenga que conocerse a los de las demás comisiones cuando viene al encuentro nacional. Eso habla mal de nosotros, sino que eso sean un montón de círculos virtuosos y de pequeñas sociedades, pues yo creo que ustedes tienen una responsabilidad con el país muy importante, porque tienen unos activos que han desarrollado importantísimos de cómo construyeron esa confianza, de cómo han logrado crear esas instituciones, y sería muy bueno por lo menos que eso saliera y que uno pudiera verlo y que se abrieran, porque eso sería maravilloso. Yo reconozco que yo mucho de lo que he aprendido, lo he aprendido trabajando allá, y efectivamente les tengo que decir, allá hemos desarrollado implícitamente unas destrezas, Marco, Vice, Julián, qué bueno que salieran, porque eso es de todos, ese es un activo nacional que tenemos que valorizar en la medida en la que caiga en más regiones y en más comisiones. A ustedes dos, con un tema de coliderazgo, muy bien. A ustedes dos, en cambio, los invito a que cierren dejando un desafío a esta gente que los está mirando. El tuit, doctor Julián, de esas caras optimistas que vio usted allá. Pues un comercial, muchas gracias por estar aquí, y esto está vivo, definitivamente está vivo por todo lo que todo lo que ha pasado en esta reunión. Decir que realmente nosotros somos optimistas del sistema, nosotros estamos trabajando fuertemente para que eso sea así, y pensando dos cosas que se pudieran hacer. Me parece que quiero traer aquí la voz de Adriana Soto, de la Cámara de Comercio de Arauca, que me decía lo siguiente, me decía, mire, lo que hay que hacer es un sistema nacional de información que permite efectivamente tener indicadores y medirnos estrictamente. Me lo está diciendo la la funcionaria de una Cámara de Comercio que está en la Orinoquía. Y yo creo que el país tiene esas asimetrías a las que yo me refería, los centros de decisión en un lugar y los centros de producción en otro. Cuando alguien de la Cámara de Comercio de Arauca nos dice, yo que estoy aquí en las nuevas fronteras, como hemos dicho tantas veces, me parece que lo que tenemos que hacer es medirnos, me llena de ilusión y de esperanza, y creo que ese es un magnífico reto, y si las cámaras tenemos que trabajar en algo para aportar al sistema, ese sería un magnífico reto. Y quizás un mensaje final es, si nosotros logramos que las comisiones regionales se comporten como se comportan las juntas directivas de las grandes organizaciones, es que solamente piensen en estrategia, en estrategia, en estrategia. Habrán actores para el corto, mediano y largo plazo. Estrategia, medición de los productos que salgan de esa estrategia, de los planes de acción, y medir esa ejecución sería espectacular. Nuevamente, el mensaje es, cuando la comisión mide cuántos kilómetros de vía se hizo entre Lobo Guerrero y Buenaventura, ese no es un tema de la Comisión Regional de Competitividad. El tema de la Comisión Regional de Competitividad es cómo se abre Colombia al Pacífico, por ejemplo. Eso de la medición de la carretera y empujar, eso es otra tarea que se puede hacer cuando me quito el sombrero de la comisión y me voy a tener el sombrero de líder gremial o el sombrero de funcionario de la gobernación o lo que sea. Creo que esos dos mensajes, medir y trabajar en la estrategia, es lo fundamental. Lo grave es cuando, y nosotros hemos venido reflexionando mucho sobre la gobernabilidad de las cámaras de comercio, y lo grave es cuando las juntas de las cámaras de comercio se meten a trabajar en el menudeo y no en la estrategia, que es donde las cámaras de comercio o las juntas de las cámaras deben estar. Muchas gracias, Julián. Yo resumiría, yo creo que en tres grandes retos. Uno, que cada uno es cada individuo desde donde le corresponde asuma liderazgo sobre la Comisión Regional de Competitividad. Eso no quiere decir presidirla, es asumir el liderazgo. El liderazgo finalmente no se ejerce por sustentar un cargo o una posición dentro de una organización. El liderazgo finalmente se inspira. En la medida en que cada uno lo asuma, se va contagiando a los demás. Hace poco algunos de los que estaban acá, creo que no veo ninguno, tuvimos la oportunidad de un grupo pequeño ir a Israel en una misión de innovación, a mirar qué es lo que han hecho ellos en materia de emprendimiento, de innovación, y pues de verdad sorprende
lo que han hecho. Y cuando uno les pregunta, ellos a veces son hasta, si se quiere, muy sencillos en su respuesta, dicen es que no teníamos opción, estábamos, o sea, estábamos en el fondo, no había más para dónde caer y hacíamos lo que hicimos, tomando los riesgos que tomamos o no lo lográbamos. Pues lo cierto es que vienen años haciendo la tarea, ya tienen mucho que perder, pero siguen arriesgándose, siguen arriesgándose. Y me dijeron, vea, los israelíes viven bajo un lema, y eso uno lo encuentra incluso en literatura, hay un libro que se llama Startup Nation, donde lo podrán ver, y dicen, el lema es el siguiente, dice, si no eres tú, ¿quién? Y si no es ahora, ¿cuándo? Y bajo ese lema viven todos, y el que no están esperando a ver quién los va a liderar, sino que cada uno asume el liderazgo donde le corresponde, y eso se va contagiando a los demás. Ese es diría que sería como el primer reto, la primera invitación. Las otras dos, diría, son compartidas entre la región y la nación. Uno tiene que ver con el tema de indicadores. Pues nos ponemos metas conceptuales, pero no tenemos indicadores para medir en qué momento fue que las logramos o cómo vamos respecto a ellas. Hablamos de competir entre regiones, pero no sabemos competir en qué es lo que va a determinar que una es mejor que otra. Necesitamos medirnos, necesitamos definitivamente medirnos. Este es un proceso regional, por supuesto, pero tendría que haber unos mínimos, es decir, unos indicadores mínimos con los cuales nos vamos a medir entre nosotros. Por supuesto, si el que quiera ir más allá de eso, fabuloso, pero creo que desde el Sistema Nacional de Competitividad, Julián y Marco, podemos jugar un papel muy importante de articular este ejercicio con las regiones para determinar cuál es ese mínimo, ese paquete mínimo de indicadores que vamos a medir, cuál es la línea base de esos indicadores y cuál es la meta concertada entre regiones y nación para ir haciendo el seguimiento día tras día a esto. Parte de lo que yo quería proponer, lo consultaba con Julián, perdón, con Rosario y con Catalina, pero sé que tú vas a estar de acuerdo, es que usted sabe que el reflejo cotidiano del Sistema Nacional de Competitividad es el comité ejecutivo del sistema, que lo compone Confecámaras, lo compone el Consejo Privado de Competitividad, DNP, ahora Colciencias, Ministerio de Comercio. Y es que en esas reuniones que hacemos por lo menos una vez al mes, tengamos permanentemente invitadas comisiones regionales de competitividad que irán rotando, es decir, no es para ponerle, no podemos tener las 32 comisiones sentadas y no podemos tener una representando a todas, pero es ir un poco, dependiendo de la temática, rotando un poco esto de forma tal que acerque más esa instancia nacional a la región, pero que podamos ir haciendo seguimiento a este tema de los indicadores. Y por último, creo yo, hay batallas que conjuntamente hemos dado, algunas complejas e importantes en las que no nos ha ido muy bien, que lo que intentaban o intentan de alguna manera es fortalecer el espacio de las comisiones regionales de competitividad, volverlo el espacio idóneo y único en el que se discuten en la región la agenda de competitividad y en el que interlocuta la región con el gobierno nacional en la agenda de competitividad. Ustedes saben que me refiero concretamente al tema de regalías, que ha ido quedando un poco más flojo, digo, en el papel que las comisiones juegan frente a la decisión, que nosotros lo veíamos, aparte de creer que las comisiones tienen las capacidades para hacer ese papel y nadie más que ellos en las regiones, o sea, nadie, algunos más quiero decir, pero algunos también lo pueden hacer, pero nadie mejor. Aparte de creer eso, también lo veíamos como un instrumento que iba a ayudar a fortalecer el vínculo entre el sector público y privado en la región, porque o quería decidir sobre las regalías y para eso tenía que estar en la comisión o se entregaba. Eso no ha salido del todo como queremos, pero eso no quiere decir que tenemos que botar la toalla y no haya otros instrumentos. Y esta nuevamente es una invitación a las entidades que hacen parte del Sistema Nacional de Competitividad a que en la interlocución, en lo que tenga que ver con la agenda de competitividad de las regiones, ya sea del sistema como un colegiado o de las entidades que hacen parte del sistema individualmente con la región, se haga a través de las comisiones regionales de competitividad y exclusivamente a través de las comisiones regionales de competitividad. Eso no quiere decir, y además como entidades públicas pues tenemos la obligación constitucional de atender a las regiones de manera individual si fuera el caso a los actores, pero eso es una cosa y otra distinta es que la agenda de competitividad se discuta en el seno de las comisiones y no en otro lado, no en una oficina cerrada con uno de los actores. Sería otra invitación que haría al sistema y que ese compromiso lo asumamos en ambas vías. Si lo asumimos nosotros, que lo asuman ustedes también desde la región, que esa interlocución se haga a través de la comisión y que se respete esa instancia como la instancia insignia para discutir esos temas. Pues señores, muchas gracias. Yo cierro con esa frase suya, del momento es ahora, el equipo es este que está acá o el que fue quedando.
y las respuestas están allá en las regiones. Entonces, muchas gracias y muchas gracias a ustedes. Bien. Andrés. Pues agradecemos a Eduardo, al viceministro de Desarrollo Empresarial, doctor Carlos Andrés de Dejar Pinto, y al presidente de Confecámaras, por supuesto a todos los que participaron aquí, se atrevieron a responder estas preguntas. Y en nombre de los integrantes del Sistema Nacional de Competitividad y especialmente al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Confecámaras, agradecemos su asistencia a este evento. Y pues quiero recordarles que afuera podrán encontrar los puntos de atención de las delegaciones. Gracias por acompañarnos. Estuvo con ustedes Maritza González.